Comenzar. Ah, y acá, pero no le pongo nada. ¿Dónde está? Texto. M. ¿Cómo dije? Fenómeno de la violencia escolar y su origen. No. ¿Dónde está entonces? Cristo Jesús del Huerto. Toca para agregar. Aquí está. El fenómeno de la violencia escolar y su origen. No me quiere agarrar. Has de estar metiéndote en otra. ¿Sí es esa? 9. Es la 9A. Es otra, ¿no? Aquí está. Aquí. La etiqueta. No quiere. ¿No te quiere agregar? No puedo etiquetar. Mira, aquí estoy ya en le doy configurar. Y entonces aquí ya le doy en transmitir. Y ya. Y ya. Okay. Déjame conecto a la luz para que no se nos vaya. Media. Y por ejemplo, ahorita en la frecuencia de Radio Vital, ¿no hay otro programa? Sí, ya está. Vecinos, hay otra cabina. Acá está. Okay. Eso es. No pude. ¿Dónde voy para etiquetar? Es que se me olvida. Aquí está. Pues todos. Traigo mi acordeón. Ok. Vamos a volver a empezar. ¿Tú ya estás transmitiendo? Intenté, pero quería etiquetar y no pude. Vamos a empezar de nuevo. Tenemos 10 minutos. Aquí está etiquetar. El fenómeno de la violencia escolar y su origen. Aquí está. Último.
que no posicionando tu alma. Sí. ¿Dónde lo voy a encontrar? Mira eso. No está para etiquetar la pela, se queda sin la transmisión. Supone que lo programé, perdón. Se supone que lo programé para que en automático a las 7 se transmita. Ok. ¿Lo dejo así o le pongo transmitir ya? Pues si quieres empezar, pero Una todavía vez, ¿no? falta. Ah, ok. Igual, generalmente son 5 minutos antes para ir como atrayendo audiencia. Ajá. Mira, hice este. Sí me gustó. Sí me gustó, lo vi. Y luego, antes de venirme, hice este otro. Alejandro Parra de Ateneo Educativo. Y bueno, como ustedes ya han de haber visto en mi perfil de Facebook, tenemos el día de hoy una invitación. Yo asegurando de que ya lo vi. Sí. Muy seguro. Sí, yo. Como debe ser. Pues sí. Ay, creo que no subí la imagen, pero bueno, ahorita la subí. A ver si se nota nuevos radioescuchas. Ándale. Tenía más vistas los martes en Facebook y los jueves en YouTube. Teníamos seguidores como más acostumbrados a eso horario. Y pues a estas horas pues casi todos están trabajando. Pero pues hay que seguir. Bueno, pues me imagino que después. Sí, pues es que de todos modos pues hay gente horarios, nueva que te va conociendo y todo. Entonces mis seguidores eran gente conocida, obviamente pues ya de años que me siguen. Ajá. Y tengo muchos extraviados. Ahí si me están escuchando, pasen la voz, que me vuelvan a buscar, que me vuelvan a mandar la invitación, porque son tantos que... Ahí no está bueno, ¿no? No. Son tantas personas que realmente luego te acuerdas de uno y te acuerdas de 10,000 y a la hora de la hora se te van escapando, así que pues sí es más fácil que ellos me busquen. Mira, no me dejó. ¿No te dejó? ¿Qué dice? ¿Que hasta las 7? Sí. Las horas. Dicen, Hola, ya estamos conectados, ya estamos a punto de iniciar, unos 5 minutitos e iniciamos con este tema de interés social.
Creo que sí es hasta que se me hace. Sí. Y dice, pues ni que fuera su hija. Sí. Sí. Ya tiene nombre y todo, ¿no? Todos Sí, los ya. datos. No. Voy a quitar los soniditos. Te quitamos aquí. No interrumpe. Ahí está el José. A ver qué dice el José. Ay, no lo vi. ¿Qué dices, José? Ah, pues sí, como le puse una interrupción, no me deja. Ahí sí salgo, sí, ¿verdad? Porque Sí. la camarita está arriba. Y la cámara de aquí está aquí. Ese, a ver si me lo pasas. ¿Sí? Sí. Ya recortado. No, o sea, sí, se ve padre. Es que dice, bueno, del minuto 11 Ah, bueno, para adelante. Ya. Sí, porque todos los 10 minutos atrás no más es sobrepeso. Uh-huh. 2 minutitos, 2 minutitos. ¿Y la puerta se queda abierta o cerrada? Ahorita sí. Lo que pasa es que creo que nomás se el otro. ¿El aire? Ah, el aire. Ajá. Y él no. Yo creo que el aire le hace falta. Pero el otro chavo sí le cerraba y el señor que me salió de la entrada no le hacía. Pues rositas. Un minuto. Un minutito. 10, 9. No se te olvide que tenemos el micrófono, ¿sale? Es como que a veces se les olvida. Icónico ese mensajito. Sí, como el de si llegan a la puerta de su casa. Ah, sí. De esos mensajes. O la musiquita haciendo tiempo para que se vea el corte. Ajá, la exacto. Musiquita que no te acuerdas en ningún momento, pero la escuchas y dices, por eso. ¿Dura una hora? Una hora. Mira, ya estamos transmitiendo en vivo. Ya ves. Directo. Hola, hola a todos los seguidores del Ateneo Educativo, bienvenidos. Aquí haciendo de todo para que más gente se entere de lo que hacemos. Es correcto. Y del interés que tenemos por la sociedad en general, obviamente por nosotros mismos, por nuestras familias y por nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestro México lindo. Sí, porque aquí estamos aportando nuestro granito de arena. Aportamos nuestro granito de arena porque sí es complejo el tema que vamos a tocar. Sí, y es delicado a veces porque pues mucha gente pues no cree, sí, ¿verdad? Que realmente el origen sea el origen, pero ya vamos a develar. Que mucha gente ya lo sabe, pero vamos a hablar un poquito. Fíjate que mientras empieza, a lo mejor me comentó mi amigo José que ya se conectó por WhatsApp, ya se reportó por WhatsApp. Saludos, José. Ese maestro amigo mío me recomendó una película. Es un largometraje que también pues los invito a que lo vean. Yo solamente vi un pedacito de un tráiler pequeño que me encontré en YouTube,
pero sí me está. Ah, mira, ya está. Hola, ¿qué tal, José? Ya te vi. Sabía que te ibas a conectar. Estaba hablando precisamente, José, del largometraje que me recomendaste y estaba pues invitando al profe Alejandro y a todos los que nos escuchan y nos ven en cualquier parte que nos van a estar ahí poniéndonos atención. La falla, me dices que se llama el largometraje y pues vamos a dejarlo de tarea para que lo veamos y lo entendamos un poquito más a profundidad y pues esperemos que conecte mucho con lo que vamos a platicar el día de hoy. Sí, dice José que efectivamente es muy bueno y sí se llama La Falla, para que lo busquen. Muchas gracias, José, siempre atento y siempre apoyando a la causa. Te agradezco mucho y te quiero mucho, ya sabes. Ya casi nos dan el entre. Qué bueno que estás aquí. Ojalá nos pudieras ayudar a compartir para ver si más maestros, más padres de familia se pueden conectar y escuchar un poquito de lo que vamos a hablar. Trataremos de profundizar un poco y hacer un poco eh, con palabras adecuadas para que todos podamos comprender y que podamos participar por medio de los chats que están aquí en vivo. Y si los que están en la radio pues también puedan conectarse con nosotros, es importante que nos ayuden a compartir estos videos. Y a lo mejor, como a mí, ¿verdad? Que se me olvidó darte el mapa. ¿Cómo llego? Ah, pues sí, ¿verdad? Yo di por hecho que ya le había mandado el mapa y no se lo había mandado. Entonces, a lo mejor muchos como yo, que tienen en la cabeza, ay, vamos a ver el programa de la maestra Lucy el día de hoy, o vamos a ver Sanando tu Alma con la maestra Lucy, y se les olvida que es jueves, y se les olvida que son las 7. Dice José, va muy ad hoc con el tema de hoy. Como en un grupo de segundo grado percibe la violencia, es interesante cómo la maestra aplica diversas estrategias para ello. Muy bien, definitivamente tenemos que ver esa película, ese largometraje. Muchas gracias por apoyarnos, José. Ahí está, mira, ya lo está buscando aquí el compañero, para ponerlo ahí una estrellita para que no se le olvide verlo. Es importante ver el largometraje o la película que nos recomiendan y también leer o buscar información con respecto de algunas críticas de personas que tengan conocimiento del tema para ampliar y poder adjudicarte tu propio juicio con respecto a eso. Dice, está en Primer Video. Ok, pues ya hicimos un comercial. Primer Video está La Falla para que la busquen y pues se pongan a ver una película interesante en estas vacaciones, que hay muchos papás y mamás que disfrutan de sus vacaciones con sus niños y pues estaría padre que vieran ese largometraje juntos. Y hoy sí había muchas noticias. Tengo que hacer la letra más para la otra. Sí. Y otra vez olvidé enlazar el mensaje. Se supone que ya está transmitiendo, ¿verdad? Cuando dice aquí directo. Sí, ya. Sí. Se supone que sí. No, no dice. No se supone que debería de estar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos su servidora y amiga Lucía Navarro o Maestra Lucy, una vez más saludándoles. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Sanando tu Alma.
Recordarles que este es un espacio de interiorización y reflexión en tu maravillosa naturaleza humana. Estamos transmitiendo en notisistema.com, diagonal Radio Vital desde Guadalajara, Jalisco, México, prácticamente para todo el mundo. También a través del 1310 AM en Radio Vital, nuestra página de Facebook Sanando tu Alma, con su servidora Lucía Navarro y también con el invitado de hoy que también nos está mirando. Vamos a dar inicio con el tema de hoy. Este tema es el fenómeno de la violencia escolar y su origen. No sin antes presentar a nuestro invitado de hoy. Él es director general del Ateneo Educativo, un proyecto dedicado a la formación y capacitación docente, tanto de forma presencial como virtual, a través del canal de YouTube Ateneo Educativo, desde donde nos comparte contenido de asesoría y acompañamiento pedagógico. Cuenta con una trayectoria y experiencias dignas de compartir. Cuenta con estudios de arquitectura, pedagogía y ciencias de la educación, por mencionar algunas, licenciaturas y posgrados, con lo que él cuenta. Su historia nos conmueve, pues es una persona a la que le ha tocado aprender desde diferentes ángulos en su vida, y él es el maestro Alejandro Parra Bley. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Lucy, gracias por la invitación. Un honor estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Gracias. Pues el programa Sanando tu Alma nos abrió este espacio para poder compartir con ustedes algo que nos interesa mucho en la educación, que habla de la violencia escolar, lo que hace poco se llamaba bullying. Le pusieron una corrección y ahora podemos decirlo tal cual como debe de ser, violencia escolar. Y pues antes de iniciar, darle gracias a Radio Vital por este espacio y también a Manuel Román de la Rosa, que es el locutor del programa. Saludos a donde quiera que estés, Manuel, y vamos a comenzar con tu permisito. Bueno, pues, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Bien, muy contento. Muy bien. Muy contento, feliz de estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Pues comencemos con las preguntas. El fenómeno de la violencia escolar es una problemática social que tiene como origen el lugar que quizá para muchos sea insólito, pues se ha demostrado que el origen de este fenómeno es el hogar, así como lo escuchó. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, gracias. Cuando nosotros hablamos de la violencia desde el punto de vista de la escuela, hemos visto cómo se ha detonado este fenómeno en una escala, superlativa. Hemos visto cómo se han incrementado los casos de violencia entre alumnos, pero particularmente este fenómeno se ha, ¿cómo decirlo?, ha tenido mayor impacto entre niñas. No sé si recuerdas tú o tu auditorio un caso que ocurrió en el Estado de México, donde dos niñas se pelean fuera de la escuela en secundaria y finalmente una de las niñas agredidas muere y la otra niña huye junto con su mamá. Y entonces el fenómeno que observamos ahí es que están involucradas tres mujeres. Una agresora, una niña agredida que muere y la madre de la menor que de alguna manera cómplice, solapa y pretenden huir de la justicia. Entonces, hay un estudio de la UNICEF que nos dice que 1 de cada 3 estudiantes en América Latina ha experimentado violencia escolar, es decir, tenemos un porcentaje alto, un porcentaje significativo de alumnos que han padecido esta problemática. Entonces, para hablar de violencia en la escuela, no solo nos podemos remitir a lo que ocurre dentro del aula o dentro de las instalaciones escolares, sino que también debemos de echar un vistazo qué está pasando en casa. Exacto. Porque los maestros que me están escuchando seguramente coinciden conmigo de que este fenómeno no se produce dentro del aula como tal, sino que ahí detona. Pero ¿qué factores son los que vienen ocurriendo previamente para que ese fenómeno se dé ahí en el aula, ¿no? Entonces, hemos encontrado estudios que sustentan que la violencia ocurre en casa y se valida en casa. El claro ejemplo... Es la manera de normalizar conductas. Sí, se normalizan las conductas violentas y entonces
el auditorio no podrá dejar mentir, como muchas veces los padres de familia, a veces en nuestra ignorancia o en nuestra forma de ver las cosas, le dicen, tú no te dejes, si te pegan, tú pégale también, ¿no? Y entonces ahí nosotros estamos mandando un mensaje de validar y de justificar la violencia como un medio para resolver los diferendos que podemos tener. Es natural que existan diferencias entre alumnos. Lo que no es normal es que se traten de arreglar a través de la violencia. Claro. Y sobre todo, bueno, no solo la psicológica, emocional, sino la física, ¿no? El llegar directamente a los golpes, a dañar a un compañero, incluso a los maestros, porque ya ves lo que ha estado sucediendo en estos últimos días. Sí. Es alarmante. Si bien es importante mencionar que la conducta de un alumno, hola Lulu, la conducta de un alumno dentro de casa, eh, con conductas normalizadas, aparentemente de violencia pequeña, ¿sí? Porque sabemos que hay diferentes institutos donde marcan un semáforo o un termómetro de violencia. Y a lo mejor en nuestros tiempos, porque supongo que somos de la edad, era, me sacó la lengua, me jaló el pelo, pero ahora ya no es eso, ya es más. Sí, las conductas violentas han ido escalando. Hay una especie como de, ¿cómo decirlo? Un violentómetro que Ajá. nos va marcando una escala de violencia. Y la violencia inicia con ese tipo de situaciones o incluso, por ejemplo, el aplicarle lo que se conocía o se conoce como la ley del hielo. Ok. Decir, no le hablen, no le dirijan la palabra, eso es un acto de violencia dentro de Sí, la pues lo escuela. hacen sentir menos, ¿no? Así O sea, es. en lugar de que les sirva como un correctivo, les sirve como una línea de no te metas con nuestra sociedad. Exacto. Eres excluido, ¿no? Exacto, es una forma de exclusión. Y entonces, hablando de ese tema, la exclusión es una forma de violencia. Entonces, hay una serie de manifestaciones de violencia que se dan dentro del aula. Ahora, el origen de estas violencias tiene que ver en el hogar. Muy bien. Ocurre. ¿Te parece que sigamos platicando de esto después del corte? Adelante. Muy bien. Y en este lapso vamos a leer el mensajito. Lulu López, ¿cómo estás? Vi tu video. Me encantó verte bailar ahí arriba de un escenario improvisado muy bonito. Gusto en saludarte. También es un placer siempre saludar a todos y cada uno de ustedes que se acuerdan de mí cuando me ven por ahí haciendo ruido en las redes sociales, y sé que también a veces se acuerdan de mí cuando no estoy haciendo ruido. Hola Manuel, ya te vi desde hace ratito, ¿cómo estás? Saluditos, saluditos aquí, encargándonos de tu espacio. Gracias por compartirlo. Tú sabes la importancia que para mí es lo que es el nivel académico, el nivel socioemocional de la sociedad, válgame la redundancia. Que sabemos que para poder ser un buen ser humano adulto, tenemos que ser buenos niños. Y para ser buenos niños necesitamos buenos padres, y así sucesivamente, como el huevo y la gallina. Y es muy importante que cada uno de nosotros demos nuestros aportes de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, de nuestros trabajos de investigación, para que cada uno de estos seres que comparten este planeta con nosotros, pues estén a favor de una mejora continua en la humanidad. Ya regresamos, y antes de dar el corte, habíamos comentado que, bueno, más bien habíamos develado la noticia de que en efecto el hogar o la casa, nuestras casitas, son los lugares donde se siembra esa semillita de violencia que se va a transmitir a los otros campos sociales, como la escuela. Un núcleo familiar en donde es normalizada la conducta de violencia, como el maltrato, la humillación, la manipulación, el abandono, entre otros, es un seno carente de afecto en el entorno. Por lo tanto, se podría decir que la falta de afecto
es una forma de violencia? Y esa es la pregunta y contesta el maestro Alejandro. Sí, para responder tu pregunta, quiero citar textualmente un texto que tengo aquí preparado. Dice, no brindar afecto, atención y validación emocional también constituye un tipo de violencia. La violencia pasiva o negligencia emocional. Fíjate qué dato. La violencia pasiva. Ajá. La violencia no implica solamente gritar o pegar, claro, sino el ignorar también. ¿Y cuántas veces hemos visto situaciones donde llega el chico y quiere platicar con su papá o quiere platicar con su mamá, y este papá o esta mamá o el tío o la abuela o el abuelo que se hacen cargo del menor, porque también hay familias que están en esa circunstancia, pues están cansados y no tienen tiempo o no quieren o no sé qué pasa, y también ellos traen una situación emocional a lo mejor ahí, y ignoran al chico, claro. ¿no? Y ese ignorar y ese no atender y ese no hacer caso, o ese decirle ahorita no des lata, ahorita no estés con tus cosas, esa parte implica violencia. Claro. ¿Sí? Y eso de alguna manera va generando ciertos vacíos que van a detonar en actitudes de ese tipo o mayores dentro del aula. Exactamente. Y pues bueno, incluyendo un poco más sobre esta parte de que ignorar a una persona, pues es parte de una violencia, una persona que está ignorado completamente dentro del seno materno o dentro del seno familiar, al salir a la escuela busca llamar la atención. Claro, definitivamente. Sí, porque mira, hay otro dato aquí. Hay un estudio que realizó Goodman en 1986, señala que la ausencia de amor y contención parental incrementa la probabilidad de comportamientos agresivos, baja autoestima y desregulación emocional. Es decir, cuando en casa las cosas no están bien, finalmente vamos a tener problemas dentro del aula, ¿no? Y cuando tú citas como profe, como maestro, maestra, primaria, secundaria o incluso en preescolar, tú citas al padre de familia, muchas veces los docentes nos damos cuenta. Desde ahí, ¿dónde viene el problema? Porque o el papá no acude o acude de malas o desde que acude a la escuela ya te está agresivo. Peleando a ti como maestro, ¿no? Entonces dices, ok, ya entiendo de dónde viene el problema, ¿no? Entonces, quiero dejar muy claro esto. La violencia no es un fenómeno así como que si surge o brota de la nada, ¿no? Okay. Como espontáneo, como, el niño es violento porque se le antojó ser violento. No, hay un trasfondo. Y es generacional, ¿no? Porque podríamos decir, ay, pues es que así su papá así era de chiquito. ¿Y es justificado? Sí. Yo siempre decía, cuando estaba dentro de los planteles, dando clases directamente a los alumnos, yo les decía a los papás, es que acusación justificada es permitida, o sea, tú lo justificas y el niño dice, tengo el calificativo de que soy un niño desorden y entonces tengo autorización de ser un niño desorden. Así es. ¿Sí? Fíjate que hay un dato que dice que en el ámbito escolar los niños y las niñas reproducen lo que han aprendido o han dejado de recibir. Agresividad, indiferencia hacia las normas, falta de empatía y necesidad constante de validación, muchas veces expresada en forma de intimidación o rechazo hacia sus pares. Entonces, cuando nosotros docentes notamos que hay una actitud violenta, asumimos que hay un trasfondo ahí. Qué importante es que los padres de familia que nos estén escuchando logren comprender la importancia que tiene lo que en casa ocurre. Claro. Porque mira, muchas veces se le da a la escuela la responsabilidad total de la educación del niño, y sí, la escuela tiene una gran responsabilidad y el docente tiene una gran responsabilidad, pero cuando hablamos de formación integral, de educación integral, hablamos de tres elementos que son fundamentales. Hablamos del papel del docente, hablamos del papel del alumno y hablamos del papel del padre de familia. Sí, lo que yo siempre he manejado como una escuela tripartita, mientras las tres partes participen de manera congruente con su rol, pues todo va a salir bien, ¿verdad? Se cree que como maestros podemos identificar la violencia familiar con respecto a la conducta de los alumnos, siempre y cuando ésta sea desordenada, agresiva, ya sea verbal o física o mental. Sin embargo, ¿cómo podríamos identificar a un niño o una niña que es completamente pasivo y cómo podríamos apoyarlo en su desarrollo académico? Pues están los daños psicológicos como la depresión, que son muy silenciosos.
cómo actúa un infante en el contexto en escuela, porque generalmente siempre nos basamos a decir, la violencia en la escuela es porque un niño es agresivo en contra de todos los niños, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa con ese niño que está sufriendo violencia en casa Ok. y no hace absolutamente nada y no tiene Sí. motivación absoluta? Va y se sienta en una mesita y es un arbolito. Ok. Ese caso que tú mencionas, el solo hecho de observar hacia un niño ya es un indicador, porque no es normal que un niño se aísle, no es Exacto. normal que un niño no hable o no conviva con alguien. Entonces, para nosotros los maestros existen una serie de documentos, de protocolos que nos advierten que ante una situación de ese tipo tenemos que actuar. Y una manera de actuar es el docente de aula, al observar esto, tiene que informar a su autoridad superior inmediata, a su director, su directora. ¿Para qué? Para que se tomen cartas en el asunto. Entonces, cuando hablamos efectivamente de que un alumno, un niño, está siendo abusado o violentado desde casa, obviamente que también se va a manifestar dentro del aula. Claro. Y a veces, porque no todos los casos son iguales, por supuesto, pero a veces esa manifestación de que él está sufriendo, de que él está teniendo una situación violenta en casa, tiene que ver con ese guardar silencio o falta de control de esfínteres, por ejemplo, también tenemos ese tipo de situaciones. Actitudes antisociales, no come, no desayuna, no se junta con otros chicos, le cuesta mucho trabajo realizar las tareas, la convivencia diaria. Ahí eso ya es un indicador para nosotros como docentes para informar a la autoridad educativa superior inmediata para que esta autoridad actúe en relación a padres de familia o incluso, fíjate, estos protocolos nos facultan para dar aviso a las autoridades en carácter judicial. Es decir, a Ciudad Niñez, lo que antes se llamaba Ciudad Niñez, la fiscalía que se encarga de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí es un dato muy, muy complejo, la violencia tiene muchas aristas y bueno, el docente se convierte en un elemento fundamental para poder canalizar este tipo de situaciones. Muy bien. Fíjate que estaba pensando ahorita que mencionabas esta parte, hay otra situación. Violencia, ya mencionamos que es la violencia física, la mental, o sea, la psicológica, eh, entre otros, tanto dentro de casa, que es la cuna de la violencia que lleva hacia las escuelas, pero también las faltas, las El inasistencias no asistir, constantes, claro. también es violencia. Sí, porque, mira, la violencia de alguna manera se manifiesta en diferentes situaciones. Hemos encontrado alumnos que es tal su condición de violencia en casa que no les interesa ya nada. Y entonces, no les interesa ya nada implica que tampoco la escuela les interesa. Entonces, son niños que se van de pinta, son niños que no asisten a la escuela, porque, ¿qué pasa? A veces esa condición familiar, los chicos están en el olvido. Claro. Hemos tenido casos donde el padre de familia sale en la mañana y regresa hasta la noche y el niño está solo todo el día. Entonces, ¿quién sabe si el niño fue o no fue a la escuela? ¿Quién sabe si el niño comió o no comió? Claro. ¿Quién sabe si el niño está con quién, haciendo qué, viendo qué? Entonces, ese ¿Qué clase de desapego, responsabilidad, exacto, verdad? ese desapego, ese no estar al pendiente por el padre de familia, se traduce en un acto violento, aunque no haya golpes, aunque no haya gritos. Porque, ¿sabes qué? Estaba yo pensando justamente en un escenario. Yo hace más de 10 años estuve dando cuarto grado en una escuela en la tarde, no voy a decir cuál. Había una niña que me agarraba y me abrazaba cuando llegaba, en cuanto llegaba de la escuela, a la escuela me abrazaba y me decía, maestra, yo me quiero quedar aquí, pero me quiero ir a mi casa. Y yo decía, ¿cómo que te quieres quedar aquí? Es que yo quiero estar con usted, quiero estudiar, pero yo quiero estar en mi casa. Ok, entonces buscando y buscando encontramos una respuesta. La mamá era agredida por su padrastro, o por el padrastro de la niña, Con su pareja. y entonces la niña se mortificaba, quería estar en la escuela, quería aprender, quería ser alguien en la vida, pero la manera de su respuesta era, quiero defender a mi mamá, porque según lo que alcanzamos a observar, el señor
no le pegaba, no la agredía, no absolutamente nada, mientras estaban los niños, para que los niños no No vieran. vieran, sí. Entonces la niña, ya cuando llegaba de la escuela, pues se daba cuenta la catástrofe y decía, no, pues es que yo tengo que estar con mi mamá para que mi papá no le pegue. Sí, qué interesante lo que comentas, porque fíjate, hemos visto casos donde alumnos bajo ese contexto de violencia, su lugar seguro, o sea, es la escuela. Ujú, L- son diferentes matices y diferentes manifestaciones, ¿no? claro. Hay niños que ante un contexto de violencia no quieren ir a la escuela, pero hay otros niños que en un contexto de violencia necesitan estar en la escuela. Escaparse de Sí, ahí. porque es un lugar seguro, Claro. ¿sí? Porque es un lugar seguro, es donde pueden estar a salvo de una condición. Hemos conocido de casos donde hay alumnos que están en la escuela y finalmente ya no pueden callar lo que están viviendo en casa y se da aviso a la autoridad y ahí se detona un protocolo para la atención a alumnos con violencia, ¿no? Entonces, sí son diferentes matices o aristas de la manifestación de la violencia, pero se dan este tipo de casos también. Sí, y pues la verdad sí me llamó mucho la atención el cómo ella tenía ese deseo de quedarse porque a lo mejor ella se sentía segura porque no escuchaba a lo mejor gritos o Los lo que gritos, sea, los pleitos. pero esa necesidad de querer ser la mamá de su mamá De para cuidarla, de cuidarla. cuidarla. O sea, imagínense el grado de conflicto mental y psicológico más que nada, Sí, en la niña, ¿no? Decir, amo a mi papá, pero no quiero que le pegue a mi mamá, entonces viene el amodio, el amor-odio, el amor-odio. el amor-odio. Pues estamos a punto de mandar otro comercial y vamos a regresar con más de esto. Voy a leer los comentarios del Facebook mientras están los comerciales, ¿sale? Es en el 29, ya no tenía caso que nos diéramos 15 segundos. Voy a leer aquí un comentario que nuestro amigo José nos comparte. Dice, ay Dios, ay, se me fue, no quiere. No, no me deja leerlo. Fíjate que no sé si estoy transmitiendo. Bueno, Yo digo que sí, sí. pero igual ya no. Ay, no me detecta para leer. Es que estaba bien interesante tu comentario, José, ya lo vi. Dice, ay, es que se mueve. Sí, saludé a Lulu. Hola, ¿cómo estás? Tenemos, dice José, los alumnos replican lo que ven en casa. Ahí está el cortometraje del sándwich de Mariana. Ese ya lo vi, está buenísimo. Véanlo si tienen oportunidad. El sándwich de Mariana se llama. También tenemos otro comentario que dice, los comentarios pasivo-agresivos ahora son muy de moda, por desgracia. Efectivamente, yo te quiero mucho, pero eres un tontín, algo así, porque no puedo decir más palabrotas. Dice Marce, saludos Lucía, excelente tema, coincido con que cualquier forma de abandono es violencia, también la sobreprotección y la omisión de cuidados para niños que necesitan apoyo psicológico o atención. Tengo muchos amigos psicólogos aquí en la red, espero que estén viendo el programa, la transmisión y puedan aportar un poquito más. Continúo con la lectura de Marce, dice, atención médica, apoyo psicológico o atención médica y por alguna razón los padres o tutores se niegan a atenderlo, pues obviamente porque cuesta y porque malamente tenemos una cultura de mejor que no sepan para que no se defiendan. Dice maestro Alejandro, Ateneo Educativo, por ponerse sobre mesa esta temática. Ok, felicidades. Felicidades. Gracias, gracias.
Muy bien, antes de continuar, quiero hacer las menciones adecuadas porque luego se me olvida y pues no es bonito que se me olvide. Les recuerdo las redes sociales por Facebook, Sanando tu Alma, Manuel Román de la Rosa, Facebook e Instagram, Lucía Navarro, @maestra Lucy Navarro y @Lucierna Catarina Luna. Respiración Neuma los invita este miércoles 30 de julio en Tijuana a la Neuma Breath World a las 5 de la tarde. Para más informes, comuníquense al 664-628-6485. Repito, 664-628-6485. Y agradezco a los patrocinadores también, que son Premier Consultores, un despacho legal contable, especialmente a Andrea Mendoza, a Donaí Ruiz y a Julieta Hernández. Pues bien, sabemos que en la actualidad se ha demostrado que la inteligencia emocional nos permite un buen manejo de emociones que nos sirven como herramientas para una mejor convivencia y desarrollo personal y social. Maestro Alejandro, compártenos algunas estrategias de la gestión de violencia escolar. Mira, pues ya hemos hablado que el tema de la violencia tiene su origen en casa. Una de las primeras estrategias es que de alguna manera el padre de familia, la madre de familia, el tutor, el tío, el abuelo, quienes están ahí al cuidado, pues de alguna manera tengan este acercamiento para gestionar de mejor manera las emociones, ¿no? Porque también muchas veces este fenómeno de violencia, perdón, como tú lo mencionabas, es una cuestión generacional. Entonces, yo educo o yo hago con mis hijos lo que hicieron conmigo. Entonces, muchas veces esta actitud de violencia se vuelve a replicar. Aquí, la manera, adecuada para poder corregir esa situación, pues tiene que ver con aprender formas de gestión de las emociones, ¿no? El reconocer las cosas bonitas, las cosas buenas que hay en mi familia, ¿no? De repente el decir las cosas buenas de las personas que están en casa, eso ayuda a decirle, oye, me importas, me interesa, el despedirnos, el saludarnos, el mantener comunicación, el saber cómo estás. Reconocemos pues que la dinámica familiar hoy en día es muy compleja, pero dentro de esa complejidad debemos de construir redes de apoyo emocional entre nosotros como familia, porque si nosotros como familia no nos apoyamos, no nos queremos, no nos importamos, entonces ¿quién? Y sobre todo, pues, el cómo demostrar el afecto, ¿no? A lo mejor a mí me enseñaron a recibir afecto, no sé, a lo mejor una vez a la semana consintiéndome con mi comida favorita, pero sin decir que te quiero, o sin un abrazo, sin un, ay, mira, lo voy a hacer porque te gusta mucho, o sea, simplemente, yo sé que le gustan las calabacitas y te voy a hacer calabacitas, ¿no? Y punto. O sea, pero sabemos que, bueno, nosotros sabemos que es reacción que a lo mejor a ellos también les hacían, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a decir lo que sentimos en relación a los afectos, porque se nos ha enseñado que, por ejemplo, una persona que demuestra sus afectos es una persona débil, es una persona que demuestra su vulnerabilidad. Y mira, te voy a platicar una anécdota que le pasó a mi mamá. Ajá. Mi mamá era maestra, ya falleció mi mamá, pero ella me platicó que cuando ella estaba en el aula le asignan el peor, llega a una escuela de cambio y ya sabes, le armaron el grupo de todo lo peorcito, Sí. perdón por la expresión, pero esas fueron sus palabras de ella. Los alumnos más vagos, los más latositos, lo más complejo, se lo armaron ahí en un grupo. Es que era como la novatada, Era la novatada. de aquellos años, ¿no? Entonces ella dice, ¿cómo voy a abordar? Entonces, quiero comentar que mi mamá era una mujer de fe, era cristiana, y entonces dice, pues voy a aplicar la del amor, ¿no? Hay un pasaje en la escritura que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces ella dice, voy a aplicar la del amor. Y entonces comenzó con un grupo de sexto año a cantar canciones infantiles, canciones de niños de preescolar incluso. Y entonces al principio los niños, imagínate, de sexto año,
quinto, sexto año, no me acuerdo, pues decía, no, maestra, no nos cante esas cosas, son de niños chiquitos y que quién sabe qué. Y entonces ella cantaba y los hacía cantar y los hacía cantar y los hacía cantar y de alguna manera les hacía un gesto de afecto. Les empezó a gustar y el grupo comenzó a cambiar su dinámica y llegó un día en el que mi mamá dice, ya no les voy a cantar. Y entonces llega el día de clase, iniciaban con esa cancioncita o con esas cancioncitas, y ese día dice ella, no les voy a cantar. Y los niños le reclamaron. Sí, claro. Maestra, ¿no nos va a cantar? Y le dice, oh, pues no, que estaban muy grandes. Maestra, sí nos gusta, aunque estemos grandes, sí nos gusta. Es decir, con este ejemplo, ¿qué quiero decir? Que el afecto, que el amor nunca va a pasar de moda. Nunca va a pasar de moda. La verdad y que no. Si nosotros como padres de familia o como hijos, ¿no? Porque también esa parte, reconocernos en el afecto, en el amor entre el hogar, en la casa, en la familia, como esté constituida, no me voy a meter a esos rollos, como esté constituida la familia. Tenemos que decirnos y darnos amor, porque eso es lo que nos va a proteger al interior, pero también al exterior. Claro. Un niño que se sabe amado por su mamá, fíjate qué tremendo es. Un niño que se sabe amado por su mamá es un niño que va a estar seguro, que va a tener paz, que no va a tener necesidad de estar peleando a nadie. ¿Por qué? Porque en casa tiene esta parte de sustento afectivo que lo fortalece y que le da seguridad. Aquí hay algo muy importante que me gustaría remarcar. Efectivamente, cuando un niño se siente amado, pues es otro mundo para él, claro, y para los que están en su entorno. Sin embargo, cabe mencionar que muchos padres de familia creen que el sobreproteger a sus hijos, aquí como lo decía Marce en el comentario, el sobreproteger a sus hijos da pie a que él se crea amado, pero se crea como, lo voy a decir así por rápido, un Dios, ¿no? Y es el centro del universo, merecedor sí, de claro, todo, claro. Y entonces eso también es una violencia. Y es una confusión constante, porque aquí lo que quiero hacer el apartado. Aceptar a una persona es parte fundamental de los cimientos del amor. Sin embargo, una cosa es aceptar y otra cosa es justificar. Sí, fíjate que en la cultura hebrea, la familia tiene un papel fundamental en la educación de los hijos. Hay un verso que dice, enseña al niño en su camino. Es decir, la parte de enseñanza está también en casa. Y esta parte de enseñanza en el amor no tiene que ver con, porque lo amo, le voy a dar todo lo que quiera, todo lo que me pida. No, también lo que yo no tuve. Exacto, lo que yo no tuve, ¿no? También hay elementos que nos dicen que el corregir, fíjate, si tú corriges, en el acto de corregir, al niño le estás manifestando amor. Si no lo corriges, lo estás ignorando y le estás dejando que él haga como quiera. Y tarde o temprano se va a topar con la realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, el acto de corrección implica el amor del padre, el amor de la madre. Ahora, a veces nosotros mal entendemos el concepto de amor en el sentido de haz lo que tú quieras, ¿no? Te voy a dar lo que quieras, lo que me pidas. Lo que estamos creando ahí es un niño chiqueado, claro, malcriado, ¿no? Malcriado. Entonces, el amor implica el sí, el dar, pero también el asumir que hay responsabilidades en casa, tareas en casa, cuestiones en las que tienes responsabilidad, pero también hay una recompensa. Y sobre todo hay ¿cómo decirlo? Es que el amor, ¿cómo se puede expresar con palabras? Pues se expresa con actos, con hechos, ¿no? Claro. Cuando tú como mamá estás ahí con tu hijo, llegas cansada, obviamente de trabajar, pero un abrazo, un beso, eso es... y tener un tiempo, un minuto. Yo cuando tiempo de calidad. Estuve un tiempo dando conferencias desde la Secretaría de Educación Pública con Dirección de Formación a Padres de Familia, y en las clases que yo daba,